rueda de la oración. La rueda de la oración es una herramienta que Jesús nos enseñó a nosotros, pero que por alguna u otra forma nosotros la hemos perdido. Así que presta atención. Vamos a comenzar con un texto bíblico como de costumbre, que siempre enseño de esa forma, y vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 7, donde Jesús nos da una clave de la rueda de la oración. ¿Cómo es esa clave? Fíjense cómo dice. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 7, un versículo muy poderoso. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Escuche, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, llama, se le abrirá. Padre, esta es tu palabra y te pido que nos bendigas en esta hora maravillosa. Una de las cosas es que nosotros necesitamos hacer esto que Jesús nos dijo, que pidamos, que aprendamos a orar. Jesús quiere que nosotros aprendamos a orar porque allí vamos a encontrar el propósito. Y nosotros necesitamos saber algo, que lo que necesitamos desarrollar es una comunicación con Dios, y más en este tiempo. Y es lo que Dios desea. Dios desea que nosotros tengamos una comunicación, así como la estamos teniendo nosotros ahorita. Necesitamos aprender a comunicarnos con Dios, pero seamos honestos. Seamos honestos que cuando nosotros de oración se trata, muchas veces es muy aburrido. Y muchas veces nosotros nos dormimos y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Saben por qué? ¿Quieren descubrirlo? Es sencillo, porque es un nuevo lenguaje. Es un lenguaje del espíritu. Tienes que estar en el espíritu para conectarte con Dios. Por lo tanto, no es fácil orar. Es algo nuevo, es un lenguaje nuevo de conectarte con Dios. Recuerda que orar es hablar con Dios. Y muchas veces estamos acostumbrados que las personas hablen, uno habla y le responden automáticamente. Entonces nosotros cuando de orar se trata, necesitamos cambiar esa forma para podernos comunicar con Dios. Es muy diferente, porque con Dios, Dios es espíritu y necesitamos entender eso. Y Dios se puede comunicar con nosotros de diferentes formas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos mejorar la oración? La única forma de nosotros mejorar la oración es practicando. No hay otra forma. Necesitamos practicar, practicar y practicar. Y a la medida que vamos practicando, dice que Jesús siempre iba de mañana y oraba. Ahí vamos a ir desarrollando el hábito. Ahora bien, esta herramienta que le voy a presentar se llama la rueda de la oración. Esto nos va a permitir a conectarnos más rápido con Dios. Nos va a permitir orar más tiempo. Que por cierto, aquí en el chat, quisiera que cada uno de los que están conectados me digan cuánto ha sido lo máximo que usted ha orado. ¿Cuánto ha sido lo máximo que usted ha dejado su teléfono, ha dejado sus quehaceres, su trabajo, todo, y se ha concentrado a orar? ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿15 minutos? Colóquemelo en el chat, por favor. Vamos a participar hoy. ¿Cuánto es lo máximo que tú has orado? Ahora, ¿qué es lo más importante? Que con esta herramienta te vas a poder comunicar con Dios, tanto personalmente como en grupo, como estamos acá. Y hoy vamos a hacer un ejercicio. Quiero que anoten allí, esta herramienta consta de 12 sesiones. 12 sesiones. Y cada una de ellas, ustedes pueden aplicarla por el rango de 5 minutos. Si multiplican eso, van a poderlo hacer en una hora. La idea es que esto le ayude a guiarlos, a que ustedes puedan orar y puedan saber cómo guiarse en la oración. Ahora bien, esta forma de orar es bíblica. Y recuerden que la palabra dice que nosotros necesitamos orar sin cesar. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo una persona puede orar sin cesar? ¿Te has preguntado eso? Eso no es tan fácil.
pero tampoco es difícil. Lo que necesitas es conectarte con el cielo. Porque hoy el Señor me revelaba que la única forma que tú y yo podamos ser salvos y mantener nuestra salvación es que lo escuchemos. De hecho, el Espíritu Santo vino a la tierra, fue enviado como una promesa del Padre a través de Jesús para hablarnos. Dice que nos enseña, dice que nos recuerda. Quiere decir que si te enseña, te está hablando. Quiere decir que si te recuerda, te está hablando. En otras palabras, el Espíritu Santo nos comunica constantemente, nos redarguye, quiere decir que te está hablando a tu corazón. Pero es un lenguaje que muchas veces desconocemos. El lenguaje de la oración es desconocido, sobre todo cuando estamos comenzando en el camino de la fe. Recuerdo que cuando comenzaba los caminos del Señor, me costaba mucho orar. No sabía ni cómo comenzar. Y lo que hacía es que tomaba un versículo y lo leía. Pero a medida del tiempo, fui descubriendo que hay formas en las que nosotros nos podemos comunicar con Dios de una manera más fácil y más sencilla. Y la rueda de la oración es eso. Ahora, antes de pasar a la rueda de la oración, les quiero comenzar diciendo que ustedes necesitan escuchar a Dios. Anoten eso. Escuchar a Dios. Asegúrese de escuchar a Dios. Y para eso es la oración, para escuchar a Dios. Porque si ustedes escuchan a Dios, ustedes van a poder seguir a Dios. Ustedes no pueden seguir a Dios si no lo escuchan. Dice que mis ovejas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Cuando Dios nos habla a nosotros y nosotros recibimos el llamado, lo estamos escuchando a Él. Una persona que no escucha a Dios no va a cimentarse en la roca. Una de las cosas que como cristiano he podido descubrir, que en la medida que escucho la voz de Dios, que a través de su palabra Él me habla, cada vez que experimento esto, me fortalezco más en Dios. Y esto es porque es Dios mismo hablando a tu corazón. Es Dios mismo actuando en tu corazón. Entonces necesitas escuchar a Dios para poder seguir a Dios. No puedes seguir a Dios si no lo conoces. No puedes seguir a Dios si no lo escuchas. Vas a estar desorientado en la vida. En tu vida cristiana necesitas estar conectado, escuchar al Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a hacer conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Mire lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 3 al 4 dice: llama a sus ovejas por nombre. ¿Aló? Y las saca del redil. Y cuando ha sacado fuera todas las que le pertenecen, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Mis ovejas, mira lo que dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. En otras palabras, Jesús te conoce, Él te va a hablar, Él te va a ir guiando. Dice que va delante de las ovejas, va delante de nosotros y nos va guiando por el camino de justicia, por el camino que te conduce a vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, necesitas escucharlo. Una de las cosas que no permite que escuches a Dios son los ruidos externos. Son los ruidos que están a tu alrededor y no te permiten oír a Dios. Las malas noticias, la televisión, las redes sociales. No estoy diciendo que son malos, porque yo también las utilizo, pero tienes que tener cuidado de que cuando las utilices no les roben el espacio a Dios. Necesitas dedicar un tiempo
para estar con Dios y asegurarte que Él te habla, asegurarte que Él toca tu corazón y que tú lo estás escuchando. Entonces, no solamente es para seguir a Dios que necesitas escuchar la voz, anota lo segundo, sino que necesitas escuchar su voz para hacer su obra. Cuando tú escuchas a Dios, vas a poder hacer su obra. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuiste creado tú, para buenas obras. Y mira lo que dice, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Ahora, ¿cómo vas a andar en las obras de Dios si no lo estás escuchando? Necesitas escucharlo. Para eso es la oración. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué dijeron los apóstoles? Nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Porque ellos sabían que a través de la oración el Espíritu Santo iba a tratar con ellos, iba a hablarle, iba a guiarlos. Y la palabra los iba a mantener en la verdad, los iba a mantener firmes y iban a poder conquistar todo lo que se propusiera. Entonces ya hemos visto dos puntos. La oración, lo único que va a hacer en tu vida es que te va a permitir desarrollar tu oído espiritual para escuchar a Dios. Y cuando escuchas a Dios, lo vas a seguir, número uno. Y número dos, vas a hacer la obra de Dios. Eso va a producir un gozo en tu corazón. Eso va a producir una guianza. Ahora bien, cuando tú estés orando, por favor, toma un tiempo para escuchar. Estamos muy acostumbrados a hablar, a pedirle a Dios y estamos allí. Por eso esta herramienta de hoy te va a bendecir tanto, porque vas a comprender que no solamente es tu hablar, vas a necesitar callar en un momento de la oración y vas a necesitar escuchar a Dios. Vas a necesitar escuchar al Espíritu Santo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo hable a ti, que hable a tu corazón. Por eso, en este curso vamos a ver una herramienta que se llama 3 tercios, que lo que permite es que nosotros podamos escuchar más y hablar menos. Y eso nos va a bendecir. Aquí la tengo, la rueda de la oración, anótenlos allí. 12 pasos, 12 secciones. Lo primero es la alabanza. Número 1, la alabanza. En la alabanza vas a comenzar a alabar a Dios. Dice que entres por sus puertas con acción de gracia. Ahí te estoy dando la clave. No comiences enseguida pidiendo. Es como que vayas a una casa y le dices a papá, mira, dame esto y ni siquiera lo saludas. Comienza saludando, comienza exaltándolo, comienza dándole alabanza a su nombre y ahí se va a manifestar la presencia de Dios. Número 2, una vez que pasas 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, dependiendo cómo lo hagas, viene la reflexión. Lo segundo es la reflexión. Y en este tiempo, lo que necesitamos es que en tu mente comiences a reflexionar. Piensa en lo que quiere que Dios haga contigo en la próxima hora. Piensa lo que tú quieres que Dios haga contigo en tu vida. Entonces ya sabes, cuando vas a orar, vas a comenzar con alabanza. Vas a entrar con acción de gracia. Segundo, vas a entrar con reflexión. No hables, reflexiona en tu mente. Reflexiona en lo que tú quieres que Dios haga contigo en las próximas horas, en tu familia, en tu vida. Tercero, este es más importante, este es muy importante, la tercera. Pide al Espíritu Santo que te revele tus pecados. ¿Para qué? Para que entres en el tercer punto, confesión. Anótalo allí, confesión. Necesitas comenzar a identificar qué cosas le desagradan a Dios y necesitas confesarlo. Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. Entonces, lo tercero que vas a hacer es comenzar a confesar tus pecados. Te recomiendo que leas el Salmo 51, donde David confiesa su pecado y termina restaurado. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho, lo importante es que confieses tu pecado.
Vamos con lo cuarto. Vas a leer la palabra. Ese es el cuarto paso. Vas a leer la palabra, vas a tomar, puedes hacerlo de diferentes formas. Puedes abrir la Biblia y ahí puedes leer un versículo, 2 versículos, lo que sientas. También puedes tener un plan. Todos los días comienzas a leyendo un mismo libro. Quiero leer el Evangelio de Mateo. Quiero leer Lucas. Quiero leer Juan todos los días. Quiero leer Hechos, Hebreos, el libro o Salmos, el libro que Dios te haya puesto en tu corazón. Pero cuando vayas a orar en esa cuarta sesión, recuerda, alabanza, reflexiona en tu mente, confiesa tus pecados y lee la palabra. Comienza leyendo la palabra de Dios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y cuando estás leyendo ese versículo, vas a estar allí meditando en esa palabra por unos 2, 3 minutos, no mucho. Seguimos. Luego viene la petición. Miren que preparamos el terreno. Primero, alabamos. Segundo, reflexionamos en lo que lo que queremos que Dios haga con nosotros en las próximas horas, en nuestra vida. Luego, confesamos nuestros pecados. Confesamos lo que el Espíritu Santo nos revele que hicimos mal. Si le fallamos a una persona, si dijimos una mala palabra, si mentimos, si robamos, lo que hayamos hecho, sea cual sea el pecado, necesitamos confesarlo delante de Dios. Cuarto, leemos la palabra de Dios. Leemos un versículo, leemos un salmo. Quinto, aquí viene la petición. Mira que es en el quinto lugar, es cuando ya comenzamos a pedirle a Dios. No solamente por nosotros, puede ser de manera general. Si tienes una lista de oración, que eso es lo que yo recomiendo, que tengas tu lista de oración, que anote las cosas por las cuales tú quieres orar. Si un hermano, una familia, la comunidad, por el mundo, como tú ores, en general o personal. Y ahí comienzas a pedirle a Dios. Luego, el sexto paso es cuando ya estás en ese movimiento, ya comienzas a pedirle a Dios. Ahí viene el sexto paso, que es la intercesión. En la intercesión, allí específicamente vas a hacer peticiones por ti. Vas a hacer peticiones también por las personas, algunas personas que tú tengas, y también vas a orar para que Dios toque a otras personas. O sea, vas a hacer una intercesión. Fíjate que comenzaste con petición y ahora vas a interceder. La diferencia es que en una pides y en unas estás pidiendo, pero para que Dios intervenga allí en una persona. Se llama intervención. Eso fue lo que hizo Abraham por su sobrino y Dios lo salvó. Su sobrino estaba en peligro. Dios iba a destruir la ciudad y Abraham intercedió. La intercesión es interceder por alguien que sabemos que va a perder, que va a estar mal, y comenzamos a interceder por esa persona. Padre, ten misericordia. Padre, ayuda a fulanito. Padre, ayuda a mi tío. Padre, ayuda a mi familia. Padre, ayuda a mi hijo. Bendícelo, protégelo. Ten misericordia de esta persona que está enferma. Luego viene la parte 7. Ore la palabra. Esta es la parte favorita mía. Porque aquí lo que vas a hacer es tomar una parte de la escritura, puede ser la que leíste anteriormente, y vas a comenzar a orar la palabra. Por ejemplo, acabamos de leer un versículo muy poderoso. Este es el versículo más poderoso que puede tener la palabra en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Cómo oramos a través de esto? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo comenzaría a orar así. Padre, en el nombre de Jesús, tú dices en tu palabra, Señor, que nosotros si pedimos, tú nos los das, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo nosotros aquí en este Zoom, nos ponemos de acuerdo aquí en TikTok, Señor, de que todo lo que estamos pidiendo, tú lo vas a dar. Señor, tú dices en tu palabra aquí, Señor, que si nosotros, Señor, nosotros que somos malos, Señor, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más
tú, Padre, nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo y todo lo que te pidamos. Espíritu Santo, hoy en el nombre de Jesús, nosotros nos comenzamos, queremos buscarte, Señor. Y tu palabra dice que vamos a hallar. Espíritu Santo, muéstrame dónde yo puedo buscar. Muéstrame dónde yo puedo llamar. Muéstrame dónde yo puedo, Señor, tocar la puerta. Muéstrame, revélame, dame sabiduría. En el nombre de Jesús, yo intercedo, Padre, en esta hora por esta palabra. Sabes que por una palabra, por un versículo, tú comienzas a orar. Tú comienzas a interceder. Entonces ora la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, nada me faltará. Tú eres mi pastor. Comienzas a orar la palabra. Eso es orar, repetir la palabra. Por eso tienes que leerla, leerla, leerla. Y cuando estás allí en la oración, entonces tú comienzas a orar. Cuando es una oración de guerra, por ejemplo, puedes utilizar la armadura de Dios. Me pongo el yelmo de la salvación, protejo mis pensamientos, todo pensamiento inmundo, todo dardo del enemigo. Levanto mi escudo ahora de la fe para apagar todo dardo del enemigo. Levanto la espada del Espíritu y comienzas a interceder. Todo depende de lo que vayas estés orando. Si es una oración de guerra, si es una oración de intercesión, si es una oración por sanidad, pero todo va a ser en base a la palabra. Por eso lo que está en tu corazón es lo que tú hablas. Por eso muchas veces no te salen palabras, porque las palabras que tienes no son palabras buenas. Por eso tienes que confesar. Por eso tienes que arrepentir. Oh, wow. Por eso es que tienes que arrepentirte. Acabo de entender por qué las personas no pueden orar. Lo acabo de recibir ahorita, no lo entendía. Es porque no tienen palabras buenas, no tienen la palabra revelada de la Biblia. Cuando tú no lees la Biblia, te va a costar orar, porque lo que tú vas a orar es en base a la palabra. Tú no puedes orar a alguien que tú no conoces, pero cuando tú conoces a Dios, la palabra de Dios está impregnada en tu corazón, está impregnada en tu mente, está impregnada en todo tu ser, eso va a brotar solito. Tú vas a tener la autoridad para orar. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 18, versículo 8, dice, yo les he dado la autoridad que lo que aten aquí en la tierra, yo lo ato en el cielo, y lo que desaten aquí en la tierra, yo lo desato en el cielo. Entonces, cuando tú conoces autoridad, cuando el Espíritu Santo te revela eso, tú vas a orar, tú vas a interceder. El diablo no va a poder contigo, el enemigo no va a poder contigo, tú vas a ser un vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, cuando te sientas débil, tú comienzas a orar Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cuando te sientas débil, tú comienzas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y comienzas a orar. Esto no lo estoy improvisando, es simplemente está fluyendo el Espíritu Santo de lo que necesitamos hacer. Y llega el punto 8. El punto 8 es acción de gracias. Necesitamos dar gracias por todo, amado. Porque si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. El problema de las personas es que no son fieles en lo poco. No agradecen por lo poco, pero quieren mucho. Quieren más y Dios dice, no te puedo dar más porque no disfrutas lo que tienes. Necesitas disfrutar lo que tienes ahorita. Necesitas gozarte con lo que tienes. Necesitas cambiar tu punto de vista. Necesitas comenzar a agradecer aún por la respiración, por la vida, por la mañana, por la ropa, por todo lo que tienes, y Dios te va a comenzar a añadir más. No pidas más si aún no disfrutas lo que tienes. No digas, bueno, cuando yo tenga, yo creo que voy a ser feliz. No, puedes ser feliz hoy con lo que tienes. Pastor, pero usted no conoce mi situación. Yo estoy triste, yo estoy angustiado. No puedes estar triste porque la palabra de Dios dice que Él llena de gozo tu corazón. Que Él es tu socorro. Él es tu pronto auxilio en medio de la tempestad. Él está allí contigo, Él te ama, Él te adora. Oh, wow. Él te creó, Él te conoce, Él te ama, te anhela. Él te protege, Él te bendice. Él está a la puerta, te está llamando, solamente tienes que atenderlo. Entonces, por eso tienes que darle gracias. 9, necesitas adoración. Necesitas entrar en un tiempo de adoración. Coloca las adoraciones que más te gusten, los temas que más te gusten, adoraciones cristianas o de tu corazón. Comienza a cantarle a Dios con alegría.
Y dice que en la adoración Dios se manifiesta. Y ahí es donde Dios va a comenzar a sentir, vas a sentir la presencia de Dios. Luego el punto 10 es medita. Pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor que hable contigo. Y te voy a recomendar algo aquí en esta parte de meditación. Por favor, anótalo. Tienes que tener un papel, tienes que tener un lápiz y tienes que estar listo para escribir lo que Dios te ponga en tu corazón. Tienes que escribirlo, que no se te pase. Tienes que siempre, cuando estés orando, ten un papel, un lápiz y está listo para que cuando el Espíritu Santo hable a tu corazón, lo escribes, lo comienzas a escribir, porque tienes que experimentar eso. Las personas, si no experimentan escuchar a Dios, se le va a hacer aburrido. Si no experimentan en su vida escuchar el Espíritu Santo, nunca se van a apasionar por él. Puedes escuchar a muchos predicadores, puedes escuchar muchas prédicas cristianas, puedes ver películas cristianas, puedes ir a un servicio, pero nunca va a ser igual cuando estás en la presencia de Dios, a solas con Él. Él va a hablar a ti, te vas a enamorar de Él y es lo que Dios anda buscando. Nos quedan 2 puntos. Escuchar. Una vez que ya tú, vamos a repetirlo, comenzaste alabando, reflexionando en tu mente de lo que quieres que Dios haga contigo, confesando tu pecado, leyendo la palabra, haciendo las peticiones al Señor, intercediendo por todas esas peticiones y por tus amigos, por tu familia, por todos tus vecinos. Luego orando la palabra que les enseñó ahorita. Luego dando acción de gracias por todo den gracias. Luego viene la adoración al Señor. Comienzas a adorarlo. Comienzas a exaltarlo por todas las maravillas y por lo que ha de venir. Comienzas a declarar las cosas que no son como si fuesen. Eso que tú estás esperando, eso que tú quieres, ya tú le dices al Señor gracias, porque ya eso está hecho. Y ahí es donde comienzan a surgir los milagros. Ahí es donde comienza a surgir lo poderoso de ser un hijo de Dios, que recibes ese respaldo. Luego entonces viene la meditación. Meditas en la palabra. Y por eso es que necesitas un papel, un lápiz para escribir todo. Pero ahora viene lo más importante, escuchar. Necesitas comenzar a escuchar. Tienes que hacer silencio. Tienes que tener unos minutos para escuchar a Dios, guardar silencio, estar ahí quieto esperando que Dios te hable. Dios va a hablar a tu corazón. He experimentado esto muchas veces en mi vida. Y eso es lo que hace que me ha apasionado. Enciende mi corazón, enciende mi fe. Una palabra, un momento, un toque de su presencia es suficiente para recuperarte, para tener las fuerzas necesarias para continuar. Y finalmente viene la exaltación. Alabar al Dios por ese tiempo que pasaste por Él, por permitirte adorarlo, por permitirte darte una palabra, por permitirte guardar a tu familia. Y comienzas a exaltarlo, a exaltar su palabra en tu mente, en tu corazón, con toda tu fuerza, con todas tus ganas. Por eso David era grande, porque David descubrió eso. Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, porque hoy aprendimos que con esta herramienta se nos va a hacer más sencillo. Quiero que me coloquen en el